Presentación del quinto caso clínico de la materia clínica médica a cargo del doctor Sergio Alberto Viruete Cisneros por una servidora, Judith Hernández García. Presentamos al paciente, es un masculino de 63 años que se presenta en su unidad médico-familiar debido a hipertermia de 3 días de evolución y presíncope desde hace 2 días. El presíncope fue tratado con difenidol sin presentar mejorías. Una semana antes de esto, el paciente tiene temblores en la extremidad superior derecha que remiten un día después. El paciente tiene antecedentes de importancia como lo es la cirrosis hepática no alcohólica desde hace 7 años, es obeso y fue sometido a una craneotomía hace 4 años por un hematoma debido a un traumatismo. Actualmente está bajo tratamiento con omeprazol y clortalidona. Sus signos vitales se encuentran dentro de los rangos normales y entre los datos pivote que podemos encontrar entre la exploración y el interrogatorio destacan los antecedentes de la cirrosis hepática, la hipertermia, el presíncope, el temblor de la extremidad superior derecha, la craneotomía por el hematoma, edema de extremidades inferiores, disminución de fuerza de extremidades inferiores. Esta muestra un rango 4 de 5 en la escala Lucey-Daniels y también encontramos que el paciente presenta ascitis. Una vez que hemos analizado la sintomatología de nuestro paciente, podemos agrupar este cuadro en 3 síndromes, como lo es el síndrome ascítico, la hipertensión portal y el síndrome febril. En el caso de la hipertensión portal, como lo sabemos y lo venimos estudiando, se debe al aumento de la presión de la vena porta o de sus tributarias en dado caso. Esto se debe fundamentalmente a un aumento de la resistencia vascular que puede estar situado a nivel del hígado antes o después de este. Y dependiendo de la localización de este van a ser las posibles etiologías. Por ejemplo, en una prehepática podría ser por una trombosis o por enfermedades pancreáticas. En el caso de una lesión en el hígado podría ser por la propia cirrosis que el paciente presenta. Y generalmente los síntomas son la distensión abdominal, hemorragias digestivas, podemos encontrar ascitis, soplo venoso umbilical. En el caso del síndrome ascítico se caracteriza por la presencia de líquido en la cavidad peritoneal. La etiología más común constituye enfermedades hepáticas que cursan con hipertensión portal, en especial la cirrosis hepática. Con frecuencia, o la más frecuente, es la hepatitis alcohólica o cirrosis alcohólica. Sin embargo, puede ser por otras enfermedades como el síndrome de Budd-Chiari o la hiperplasia nodular regenerativa. En el síndrome febril tenemos que es una respuesta inespecífica mediada por pirógenos en respuesta a trastornos infecciosos o de otras etiologías, ya sea endógenos o exógenos. Puede haber diferentes patrones de la fiebre, como lo es una intermitente, remitente, una fiebre sostenida o recurrente. Generalmente se acompaña de diferentes síntomas y signos como la taquicardia, artralgias, mialgias, anorexia y fatiga. Pueden acompañarse también de cefaleas debido a la vasodilatación y pueden ser causadas por infecciones, procesos inflamatorios específicos, procesos neoplásicos o también existe el fenómeno de la fiebre de origen desconocido. Una vez que tenemos estos síndromes, podemos agrupar las diferentes enfermedades o entidades nosológicas que nos pueden dar como resultado estos 3 síndromes. Entonces tendríamos nuestros diagnósticos diferenciales, que en este caso, se consideró el absceso hepático, ya sea piógeno o amebiano, la tuberculosis peritoneal, el síndrome de Budd-Chiari y trastornos autoinmunes como lo que son las vasculitis. Les presentamos un poquito de estas patologías. El síndrome de Budd-Chiari es una entidad bastante inusual, se calcula su incidencia de 1 en 100,000 y son manifestaciones que van de la mano con la reducción y obstrucción del flujo venoso hepático. Esta puede ser ya sea de la vena hepática o de la cava inferior. La presión portal aumenta y la perfusión hepática
por esta vía disminuye produciendo un daño hipóxico celular. Clínicamente podemos encontrar un cuadro de inicio súbito que entre las manifestaciones se encuentra la ascitis y la hepatomegalia. Sin embargo, pues la hepatomegalia no pudo ser valorada debido a la ascitis. El absceso hepático es una colección de pus rodeada de una cápsula fibrosa que, según su etiología, puede ser piógena, bacteriana o amebiana. Esta, de acuerdo a la epidemiología, en el caso de nuestro paciente, los pacientes masculinos de 65 años o más, generalmente se presentan abscesos piógenos, y en la población geriátrica el microorganismo que causa generalmente esto es E. coli. El cuadro clínico nos va a presentar fiebre, escalofríos, malestar, anorexia, diarrea, tos, dolor torácico pleúrico y dolor en el hipocondrio derecho. En el caso de la tuberculosis peritoneal, esta es una infección dada por Mycobacterium tuberculosis, que tiene muy baja incidencia. Entre el 0.34 de los casos de tuberculosis llegan a presentar una tuberculosis peritoneal, y se puede dividir en 3 tipos: la húmeda, que es la más frecuente y es la que posiblemente nuestro paciente esté padeciendo, donde hay manifestaciones como la ascitis; la fibrótica, que son grandes masas epiteliales mesentéricas; o la seca, que esta se presenta solamente en el 10% de los casos y se caracteriza por un engrosamiento mesentérico epiploico, adherencias fibrosas y nódulos caseosos. La vasculitis es una inflamación de los vasos sanguíneos, y las manifestaciones van a ser de acuerdo a la ubicación de los vasos que esté afectada. La inflamación va a conducir a la destrucción de la pared y al remodelamiento patológico de los vasos, que puede comprometer la irrigación de los órganos que pueden verse afectados, así como la funcionalidad de estos. En el caso de la relación que pueda tener con el paciente, lo relacionamos con una vasculitis por crioglobulinemia, que están relacionadas con depósitos vasculares de complejos inmunitarios por la presencia de la crioglobulina, que estas son globulinas que se activan o están termorreguladas. En este caso, las crioglobulinas mixtas se asocian con los casos de hepatitis C. Como les comentamos, el paciente sufre de cirrosis, sin embargo es una cirrosis no alcohólica de origen aún no estudiado. Una vez que les presentamos estas patologías, pues nos ponemos a pensar qué estudios le pediríamos a nuestro paciente para descartar estas patologías, en lo que pues consideramos una biometría hemática, química sanguínea para verificar la función renal, los niveles de glucosa, los electrolitos séricos y la función hepática, para corroborar cuál es la extensión de la enfermedad hepática, si ya hay una afectación renal o se está afectando a cualquier otro sistema. Un ultrasonido Doppler para asegurarnos o para verificar la hipertensión portal, y una radiografía para observar la anatomía del hígado, en el que podríamos descartar el absceso hepático. Una vez que tenemos los hallazgos de laboratorio, lo curioso es que encontramos una biometría alterada en eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, volumen globular medio y plaquetas y leucocitos, con lo que llegamos a la conclusión de que el paciente está pasando por una anemia megaloblástica, que pues la verdad cambia mucho el panorama de nuestro caso. Se le realizaron también tiempos de coagulación, química sanguínea, un examen general de orina y reacciones febriles, en los que el paciente no tuvo ninguna anormalidad. También se le realizó un ultrasonido donde se reportan datos de hepatopatía crónica, a descartar la hipertensión portal, esplenomegalia, ectasia portal y derivaciones esplenorrenales. También se mencionaba una probable cistitis infecciosa que podría explicarnos el síndrome febril.
Debido a estos resultados, resulta necesario realizar más pruebas diagnósticas para poder llegar a un diagnóstico certero, por lo que pensamos en que el paciente deberíamos de pedirle al paciente un frotis de sangre periférica para revisar esa anemia megaloblástica, un electrocardiograma y apoyarnos de los criterios de Sokolov para evaluar la función cardiovascular de nuestro paciente, porque es uno de los sistemas que puede verse afectado por una hepatopatía, y una radiografía de tórax para también evaluar tanto el sistema cardiovascular como el pulmonar. Como les comentaba, una hepatopatía crónica puede llevarnos a afectaciones de otros sistemas, esto debido a pues la alteración de la función metabólica del hígado que vamos a tener. Las más comunes son afectaciones pulmonares y cardiovasculares. En el caso de las pulmonares, tenemos que evaluar la función pulmonar debido a un posible síndrome hepatopulmonar. Esto se da por un desbalance de la ventilación-perfusión asociada con un shunt, y esto nos va a dar como resultado una vasodilatación difusa de los capilares pulmonares, neoangiogénesis y apertura de comunicaciones arteriovenosas localizadas, que pues generalmente esto va a ser asintomático. Entonces nuestro paciente podría estar pasando por un síndrome hepatopulmonar y no darnos cuenta de lo que podría estar exacerbando el cuadro de la cirrosis. Por otro lado, también tenemos la hipertensión portopulmonar, que esta es una forma de hipertensión pulmonar que está asociada a la hipertensión portal, donde la sobreexpresión de sustancias vasoconstrictoras y la falta de la eliminación de estas por el hígado va a engrosar la pared vascular y va a generar trombos, que esto va a aumentar la resistencia vascular pulmonar y bueno, se va a dar una hipertensión portopulmonar, lo que podemos evaluar con una T de tórax para comprobar si hay una plétora pulmonar o si los cilios pulmonares están en un adecuado calibre. En el caso de la cardiopatía, esta se da debido a una respuesta contráctil anómala, una disminución del volumen efectivo con mayor activación de sistemas supresores y retención de sodio y agua, que esto se convierte en un círculo vicioso y nos lleva a una vasodilatación esplácnica donde el corazón disminuye su precarga. Podemos encontrar anomalías en el electrocardiograma como la prolongación del QT mayor a 0.44 segundos, alteraciones en el ecocardiograma donde se puede observar una hipertrofia ventricular izquierda, e incluso podemos detectar arritmias por un estado proinflamatorio, trastornos hemodinámicos e hidroelectrolíticos, así como metabólicos, que se caracterizan en una enfermedad hepática avanzada. Todo esto lo vamos a detectar, la cuestión de la cardiopatía, la vamos a detectar cuando el paciente esté bajo estrés, ya sea fisiológico o inducido, debido al sistema de compensación que se da por la misma hepatopatía y la hipertensión portal para mantener los niveles cardiovasculares normales. Cuando sometamos a nuestro paciente a un estrés fisiológico o inducido, esta compensación se va a ver alterada y se van a hacer notar las alteraciones cardiovasculares que nuestro paciente ya tiene. Sin más por el momento, les invitamos a investigar más acerca de las complicaciones que puede tener una hepatopatía crónica y dejamos como diagnóstico presuntivo una anemia megaloblástica, que puede ser la razón de la exacerbación de la sintomatología de la cirrosis. Sin embargo, debido a la información insuficiente que arrojan nuestros paraclínicos, nuestro caso aún queda inconcluso. Muchas gracias por su atención.